Aviso a los señores pasajeros del vuelo, embarquen urgentemente por la puerta número 11. Last call for passengers on flight. Please proceed urgently to gate number 11. Muy buenas noches, bienvenidos a Tan Naturales como Tú. Todos los miércoles comenzamos este espacio dedicado al bienestar del ser humano. Hoy tengo una entrevista muy especial porque recibimos a invitados aquí en los estudios y la verdad que vamos a tratar unos temas muy interesantes. Y el bienestar, lógicamente, enclava todo un estado físico, emocional, energético, vibracional, social. Y en este caso vamos a tener a una persona que ya anunciábamos esta mañana, que es Adolfo Langa. Adolfo Langa es compositor, productor sevillano de larga trayectoria, Premio Nacional de Canción de Autor en los certámenes de Burgos, Alameda y Villanueva. Ha compartido escenario con artistas como Javier Ruibal, Ismael Serrano, Pedro Guerra, Antonio Vega, entre otros. Premio Nacional del Proyecto Cultural con el colectivo La Cávila. Bueno, vamos a intentar de profundizar un poco en la esencia de Adolfo. Y la verdad, yo a todas las personas que nos acompañan siempre comienzo un poco con la misma pregunta. Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. A nosotros nos gustaría conocer un poco cómo tu vida, siendo pedagogo, bien, y dedicado a la educación, Sí. cómo hay un apartado tan bello y tan precioso como cantautor y como músico. Pues bueno, la verdad es que esto fueron dos vocaciones que fui, digamos, desarrollando de una manera paralela, ya desde la universidad, cuando empecé a estudiar primero educación infantil. Yo soy maestro, además me considero un maestro de escuela y entonces paralelamente comencé a tener una inquietud por la música. Primero fue la composición directamente. Yo no pasé por esa etapa de barbacoa donde cantaba canciones de otros, sino que directamente cuando cogí la guitarra supe que quería hacer algo mío propio, fue inmediato. Y así estuve bastantes años, hasta hace relativamente poco, unos 10 años así, en la que, bueno, pues me harté de tocar por salas y teatros de toda España, y donde, digamos, el gusanillo de la producción, digamos, trabajar para otros artistas y poner, digamos, mi música al servicio de otros proyectos, pues comenzó a aflorar. Y ahí me encuentro, ahí estoy en una, digamos, fase en la que normalmente lo que hago es trabajar para otros. Es como una especie de proyecto así o proceso de investigación que compagino, como te digo, con la escuela. La verdad que la elección de este tipo de música es muy interesante porque abarca el sonido, abarca el ritmo, abarca la palabra, la poesía y lógicamente la voz de quien lo canta. Y hablando de esa parte como cantautor, a mí me gustaría un poquito conocer en tu bagaje, porque yo he leído un poquito todo lo que has realizado, pero sé que ha habido varios discos, ha habido un libro, y me gustaría un poquito que nos comentaras de los discos que... Además es curioso porque el destino hizo que todo comenzara aquí, en Alcalá. Yo nací en Sevilla, en el barrio de Nervión, pero por azar conocí a un
bueno, a un bajista entonces, que ahora es uno de los mejores técnicos de sonido de directo que hay en España y es de aquí de Alcalá, Fabián Romero. Y a partir de ahí comencé a tocar con una banda que era completamente alcalareña, que eran, bueno, Ismael Sánchez, el guitarrista, Daniel Galeano, el batería, y Álvaro Gandul, el pianista. Esa fue la banda, y Miguel Rivera, el teclista de Maga. Y así comencé, tan, como digo yo siempre, tan mal acostumbrado, ¿no? Porque mi primer proyecto con 18 años era ese pedazo de banda, ¿no? Entonces, después con los años, fíjate, el destino me llevó a venirme aquí a Alcalá a vivir, cuando realmente, pues ya el vínculo musical con ellos había ido hacia digamos, géneros diferentes. Ellos se habían profesionalizado más en esa faceta de músicos y yo me había dedicado más a digamos, un proyecto mío personal, más intimista, más, como tú bien has dicho, forjado en el papel y el lápiz, en la literatura, en la guitarra, de tocar en salas y tal. Y bueno, no sé, es una cuestión que es inevitable, yo creo, para cualquier persona que tenga esa inquietud musical, el ir encontrando, digamos, espacios diferentes e investigando. Yo creo que dentro de la música el apartado de cantautor para mí personalmente es el sibarita de la música. Normalmente es el que la delicadeza con la cual transmite sus palabras es mucho más esencia pura, como yo suelo decir. No es una música comercial, no es una música pop, sino es una música que sale lógicamente del alma. Sí, bueno, yo siempre siempre hago una comparativa, digamos, que no sé si será acertada o no. Muchos músicos probablemente no la compartan, pero muchos otros sí, ¿no? Y a lo mejor el público lo puede entender bien. Esto es como hablar de gastronomía, ¿no? No sé, ¿qué está más rica? ¿Una pizza italiana bien hecha o una comida tradicional casera o un sushi japonés? Lo que está claro es que la canción de autor no es comida rápida, ¿sabes? No es algo que se pueda realizar de una manera inmediata, con una respuesta por parte del público también inmediata, ¿no? Entonces hay que hacerla a fuego lento cuando se hace bien, porque claro, esto es como todo, hay jazz muy malo y hay bachata muy buena. O sea, no, en esta faceta de productor sí he tenido la oportunidad de beber de muchos géneros y conocer diferentes tipos de música, y la verdad es que yo le tengo mucho respeto a cualquier tipo de género. Pues a mí me gustaría conocer un poco qué música es la que escuchas o qué influencias normalmente has podido tener para poder transmitir esa música tuya personal. Pues mira, yo tengo la suerte de tener dos hermanos mayores con los cuales, bueno, crecí en un entorno melómano absoluto. Y sobre todo mi hermano mayor, que ya tiene 8 años más que yo, él me enseñó desde Supertramp a Pink Floyd, toda esta Peter Gabriel y tal, que fue la cuna de donde yo bebí, ¿no? de pequeño. Pero soy una persona que consume mucha música. O sea, yo escucho de todo. Escucho desde hip hop, me gusta muchísimo Tote, que es gran amigo además, Tote King, pasando por la música más indie, digámosla así, como el propio Miguel de Maga, que es uno de los grupos bandera de este país, o Iván Ferreiro, tal. Y también mucha música de cantautor. Me gusta más lo cercano a Jorge Drexler, lo que puede ser Javier Ruibal, también me parece muy interesante. Y también escucho, pues yo qué sé, desde Miguel Pérez en clásico, David Peñadorante. O sea, es que ya te digo, me gusta mucho escuchar música porque eso es una especie de recurso que tiene el compositor y el productor para tener subcarpetas ahí que pueda utilizar en momentos en los que
tenga alguna dificultad, pues eso está ahí de manera como una especie de reminiscencia que aparece cuando la necesita. Yo lo veo así, ¿no? Un poco. En este apartado que te introduces ahora como productor, perdón, lógicamente el porqué también de que estés con nosotros, sí, es porque muy pocas veces verdaderamente nos ofreces y nos regalas conciertos, sí, y muy prontito pues vas a regalarnos un concierto en Sevilla acompañado de todos los amigos que han estado cerca de ti. Sí, la verdad es que para mí son fechas muy, muy especiales porque, como tú dices, las hago cada vez de cuando en vez, porque la verdad es que la faceta de productor... Bueno, yo tuve una carrera bastante activa como cantautor, pero cuando empecé a trabajar como productor, digamos que eso me conllevó a tener que seleccionar mucho, puesto que además yo sigo, además de una manera muy vocacional, mi otra vocación o mi otra carrera de maestro, ¿no? Entonces tuvimos que decidir ahí un poco y opté más por el tema de la producción y del trabajo semanal, digamos, ¿no? Y los fines de semana dedicarlo para descansar. Pero suelo tomarme el gusto de tocar una vez cada 2 años o año y pico. Lo que hago es pillo una sala que me gusta de Sevilla y junto a músicos que trabajan conmigo en algunos discos o a los que les compongo canciones para sus discos o a los que les produzco discos y tal. Y entonces suelo no repetir. O sea, el primer, digamos, Langham Friends, que se hizo hace un par de años, pues tenía X músicos. Y este sábado, día 28, vamos a hacer otro Langham Friends en la sala. Es una sala pequeña, el Pumarejo, muy, muy bonita porque es muy pequeña, caben, bueno, relativamente poca gente. Y lo curioso de esta vez es que no he querido desvelar quiénes van a participar. Lo que sí, no va a repetir ninguno de la otra vez y son gente pues que para mí son gente a las que yo admiro mucho. O sea, algo que, digamos, puedo permitirme el lujo hasta el día de hoy es que no hago ningún proyecto, no produzco nada en lo que yo no crea. O sea, no, claro, yo no trabajo como un productor que tiene que coger proyectos repetidamente para... Yo no, yo tengo mi profesión y entonces eso me permite elegir lo que hago, ¿no? Y este sábado, pues la verdad es que voy a estar rodeado de gente maravillosa, vamos. Verdaderamente de amigos. Sí, y, sí. Y personas que lógicamente van a disfrutar contigo y transmitir tu energía y tu música a las personas que presencien ese concierto en la sala en la Plaza del Pumarejo, creo que está, ¿no? Sí, exactamente, la Plaza del Pumarejo. Yo aparte, ya te digo, yo tengo ahí un proyecto en el que soy vocalista de una banda de electrónica, La Catedral, Sumergida. Es curioso porque en mis conciertos pues viene gente muy dispar, o sea, gente muy amante de la canción de autor, pero también gente a la que le gusta mucho el indie, gente a la que le gusta mucho el pop. Entonces es muy, muy simpático porque las colaboraciones además son muy dispares, ¿no? Siempre son curiosas porque los géneros musicales son, entre comillas, y bien entendida la palabra, como pequeños guetos, ¿no? En los que los cantautores son muy cantautores y los indies son muy propios y cada uno tiene... Entonces allí se mezclan todos y ellos se sorprenden, ¿no? De decir, oye, pues este cantautor lo hace muy bien. Sí, es que es un gran músico, independientemente de que te guste o no la canción de autor o la consumas más bien, porque al final yo creo que es un poco esto. Antes que hemos hecho el paralelismo con la gastronomía, ¿no? Hay gente que dice que no va a un indio cuando no ha comido comida india nunca, ¿no? Es como un poco, ¿sabes? Es hablar un poco sin rigor, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que va a ser un día para mí muy emocionante, porque además es una excusa también para reunirnos, para ver amigos que te han ido siguiendo desde tu primera época, ¿no? Yo empecé en la carbonería con 18 años, ¿no? Imagínate, la cuna de la canción de autor sin duda en Sevilla.
Y de ahí, pues bueno, ya me fui trasladando a Madrid, a Libertad 8, donde, digamos, estuve mucho tiempo y tal. Y claro, estos conciertos se ve a gente que tú no ves a lo mejor desde la última vez que tocaste y tal, ¿no? Entonces es muy bonito, para mí es muy emocionante, la verdad. Yo creo que tan polifacético porque has realizado tantas cosas que la verdad me gustaría conocer también un poco esa parte de escritor y que nos contaras un poco del libro que... Sí, mira, eso fue realmente, para mí fue una bendita temeridad. O sea, yo no me considero poeta, yo no soy escritor, ¿no? Pero ya con 40 años, ¿no? Con bastantes trabajos publicados y con muchísimos conciertos en la espalda, yo quería permitirme el lujo de recopilar una serie de textos en los que yo normalmente baso mis canciones. Es decir, yo suelo trabajar en prosa, una prosa poética que después adapto a canciones, ¿no? Que a lo mejor no tienen nada que ver, pero sí me auguran un poco acerca de la temática de la canción concreta o de qué quiero escribir, qué me preocupa, qué me interesa. Casi todo va en torno al amor y al desamor, en todas sus formas. Yo creo que al final eso es lo que mueve el motor, que mueve el mundo, tanto en las guerras como en las ideologías, como en lo social. Al final es el corazón, ¿no? Digamos eso, ¿no? Y entonces lo que hice fue recopilar aquellas que me parecían, digamos, interesantes para mí, las comparé con algunos amigos y entonces tuve la suerte de poder trabajar con Enrique Gambarte, que es un fotógrafo de Santander, que para mí es una barbaridad, porque aparte de que es un fotógrafo de una trayectoria muy importante, él, digamos, tiene su estudio de impresión, un laboratorio totalmente tradicional en el que trabaja solo en analógico, y él hizo una interpretación de algunas de las poesías y entonces fotografió el libro, digamos. El libro tiene 96 textos y tardé 7 años en hacerlo. O sea, tardé mucho porque quería hacer algo que en realidad me sintiera orgulloso, y a día de hoy, después de casi 4 o 5 años que lo publiqué, lo sigo releyendo y sigo sintiéndome muy contento, muy satisfecho de haberlo hecho. Yo en este momento me gustaría un poquito, porque tenía preparado una lectura sobre una investigación y la pedagogía en la música. Ajá. Y la verdad que me ha parecido tan interesante de las propiedades que podemos encontrar dentro, no llamamos propiedades, sino de todo lo que nos puede aportar la música a nuestros estados. Y lógicamente, ya que estás aquí, sí, la educación y la música es importantísima. Hombre, la música es un vehículo inevitable, y es un vehículo que hace que el cuerpo vibre de emoción, vibre rítmicamente, motormente, emocionalmente. O sea, la música es algo que si no existiera, como el que dice, ¿no?, habría que inventarla, ¿no? Entonces, si eso lo extrapolamos a la pedagogía, la mejor manera de volver lúdico un aprendizaje es a través de la música, del movimiento, de la diversión. Y, por supuesto, yo no concibo la educación sin esa parte musical, ¿no? Y en tu labor del día a día como maestro, lógicamente tú tienes que tener ese toquecito musical que yo creo, sí, para los niños, y más trabajando con niños pequeños, porque creo que... Yo soy maestro de infantil. Anda, bien. Sí, tuve una etapa en la que, como yo digo así de broma, me perdí y fui director de un colegio. Me perdí de la senda. Es un poco de broma, ¿no?
Pero quería probar eso, quería probar la gestión para conocer qué quería ser de mayor, entre comillas, ¿no? Y una vez que probé aquello, que bueno, me divertí, aprendí algunas cosas, volví al maestro raso, que es lo que a mí me gusta, y entonces yo me he pegado bastantes años en los que, digamos, la faceta musical y la docente las separaba mucho, ¿no? En este momento, sin embargo, me encuentro en un idilio entre las dos. Las dos yo creo que son inseparables para mí ya en este momento. Las puedo a veces con esfuerzo, pero las compagino con placer, me gusta. Y utilizo mucho las composiciones para niños. Encontré, digamos, aunque sigo buscando diariamente, pero encontré el código que a ellos les gusta, y entonces compongo muchas canciones para ellos. Cada unidad que trabajo o cada temática he hecho desde villancicos laicos para ellos, hago canciones de todo tipo, depende de lo que esté trabajando, queramos investigar, o pues hago composiciones incluso a veces con ellos, trabajamos las palabras que nos gustaría incluir dependiendo de la unidad que estamos trabajando, y después, sobre todo, me he dado cuenta con el tiempo que nunca he sentido una sensación tan placentera como la de ver a un conjunto de, no sé, de a veces 20, a veces 200 niños cantando, interpretando con ilusión una canción que yo les he hecho. Es algo que no se puede explicar. Qué es bonito. Muy emocionante. Yo creo también que el hecho para un niño del movimiento, la voz y la música es muy importante, y más niños pequeños, y normalmente darle esa capacidad de movimiento y de vocalizar y de descubrir su potencia vocal es interesante también. Creo que dentro de todos los trabajos que has realizado también he visto que hay algunas bandas sonoras, Sí. de audiovisuales, y me gustaría un poco que nos contaras cómo es este mundo de... Sí, eso pues también fue al principio, no me prodigo mucho en ello, o sea, lo he hecho varias veces, pero la primera vez concretamente fue muy bonita porque bueno, un gran amigo mío que tiene una productora en Málaga le encargaron hacer un trabajo sobre José Antonio Muñoz Rojas, un poeta, digamos, pseudo olvidado, que estaba a caballo entre la generación del 27 y del 36, íntimo amigo de todos, ¿no? De Alberti y tal. Y entonces la primera a la que me enfrenté fue una obra de 1 hora y 4 minutos de piano, sin saber tocar el piano en realidad. Entonces, claro, yo ahora me hubiera costado enfrentarme a hacer esto. En ese momento tenía pues 25 años, una inconsciencia que te permite tomar esas decisiones, pero después la verdad es que el trabajo quedó bastante bien. Yo creo que quedó muy bonito. De hecho, varias críticas en prensa, bueno, pues destacaban la banda sonora en algún caso y tal, y a partir de ahí pues esa productora me tomó como, digamos, compositor de cabecera, y a partir de ahí trabajamos en bastantes proyectos muy interesantes, hicimos documentales y cortometrajes y demás, así que muy bien. Pero no solamente fue uno, sino que realizaste varias... Sí, ha habido varios, y después el último, bueno, os voy a contar ahí una pequeña primicia. Hicimos un trabajo de animación, una cosa en la que también me metí, además con un chico muy interesante de Alcalá de Guadaira, se llama Tomás Bases. Él es probablemente uno de los... Hombre, sí, además es vecino. Sí, ¿no? Es vecino nuestro. Pues Tomás y yo hicimos un proyecto hace unos 5 años. Yo le propuse una idea, ¿no?, de una animación y una cosa muy curiosa, y también hicimos porque bueno, va ahí digamos en formato audiovisual y tal, y también hicimos un trabajo muy interesante, y tuvimos ahí un par de conatos, nos compró una productora,
A su vez la BBC estuvo interesada en el proyecto piloto que teníamos y tal, y tuvimos el proyecto muy parado. Y el mes que viene en primicia vamos a publicar ese capítulo. Y bueno, si conoces a Tomás o has visto su trabajo, simplemente con saber que Tomás es el que pone el sello a la animación, vamos, es una garantía de que el proyecto va hacia adelante con éxito. Es una preciosidad, sí. Más que digamos el éxito del proyecto, es que aquel que lo vea, bueno, que se lo ponga a su hijo y verá la reacción de su hijo, porque es muy bonito, la verdad. Qué bonito. Bueno, en el año 2006 graba un disco titulado Mi pequeño zoológico de palabras. Luego le sigue Viaje a Yelabú en 2008, Un hombre pez en la ciudad en 2010 y proyectos musicales, como hemos dicho, Amor silábico. Me ha encantado cuando estudiaba tu entrevista esta mañana. El amor silábico. ¿Qué entendemos por amor silábico? Porque yo lo veo como una denotación de poema, de sonido. A mí, yo soy muy juguetón en general. Yo, de hecho, esa faceta es la que me mantienen vivos los niños, ¿no? Yo creo que el día que se apague esa luz, que creo que está en todos nosotros, pero que con la madurez se nos va apagando si no la mantenemos viva, en mí está de una manera embrutecida, vamos, pero no por nada, sino porque yo no entendería vivir de otra manera, ¿no? Entonces, una de las maneras en las que profeso eso, digamos, es con las palabras. A mí me gustan mucho los juegos de palabras, el utilizar, digamos, recursos en los cuales lo que se dice, el significante no está contando el verdadero significado y te lo guarda hasta dentro de 2 versos y tal y cual. Entonces este amor silábico es un poco esto, ¿no? Es como, bueno, concretamente se refería a cuando uno dice te amo, ¿no? Cuando tú silabeas eso, tiene muchísima más potencia que cuando tú lo dices de una manera, ¿sabes? Como una frase completa, ¿no? Si tú dices te amo, eso queda claro lo que estás queriendo decir, ¿no? Entonces, por eso decía ese amor silábico, porque cuando uno quiere mucho algo, lo quiere de manera como silábica, ¿no? Era un juego de palabras así. En tus trabajos, lógicamente, de producción, veo que la verdad que has realizado muchísimas producciones. Amor silábico, El viaje a Yelabú, como hemos dicho, Pedro Sosa, que la verdad que me has traído un regalo por aquí hoy tremendo, que lo saludamos, que está aquí con Paco Valiente. Nos saluda también Pedro Sosa, que lo entrevistamos hará unas 3 semanas y para mí fue un placer de tenerlo con nosotros también. Hombre, Pedro es un gigante de la música, vamos. De hecho, aunque ahí aparezcan ya bastantes producciones, pero el disco debut lo hice con Pedro. Ahí hay una anécdota curiosa, porque él estaba muy metido, él es médico internista, además muy buen médico, y entonces estaba un poco separado de la música. Nos conocimos en la época de cantautores, cuando éramos jóvenes y flexibles, ¿verdad, Pedro? y entonces, con los años, bueno, nunca habíamos perdido el contacto, hemos sido amigos desde hace muchísimos años, pero digamos que un día nos sentamos y él mostró la inquietud de volver a hacer otro trabajo discográfico y tal, y entonces yo le propuse, le dije, Pedro, ¿por qué no lo hacemos juntos? Yo he producido mis discos, pero digamos nunca me he enfrentado a producir el disco de alguien. Podía ser un buen momento y tal. Y entonces pues a él le pareció buena idea, y a partir de ese disco, la verdad es que como fue un disco que tuvo cierta proyección mediática, y Pedro es una persona que tiene muchísimos seguidores, mucha gente vio ese trabajo y entendió que para sus proyectos yo también podría serles útil, ¿no? Y entonces empezaron a surgir diferentes proyectos a nivel de producción. Y ahora, como ya bien sabéis, acabamos de terminar la producción del nuevo disco de Pedro, que acabamos de terminar además un crowdfunding que ha sido
muy duro, mucho trabajo, pero muy satisfactorio porque con él vamos a intentar, digamos, construir dos centros educativos, uno en Tanzania y otro en Benín. Y nada, ahí andamos. Yo la verdad que cuando encuentro personas con estas inquietudes y tantas inquietudes, me da la sensación de vida y de bienestar y lógicamente me llena el conocer personas que tienen todas esas iniciativas y siempre tienen un seguimiento en su vida de portar cosas a las personas, música, amor con las palabras. Y hay otro libro que me gustaría un poquito hablar que se llama Más allá zoológico. Uh-huh. ¿Qué encontramos nosotros ahí en este libro? Sí, bueno, Más allá del zoológico es el nombre de este libro, ¿no? Del que hablábamos. Y bueno, el nombre se refiere, digamos, o hace una mención a lo que fue mi primer disco. Mi primer disco se llama Mi pequeño zoológico de palabras. Ajá. En el cual, bueno, yo me postulaba como una especie de domador de palabras a las cuales les cambié las tildes, les puse diéresis, hice barrabasadas ahí para divertirme. Fue un disco que tuvo, mediáticamente no tuvo tanta repercusión como digamos en el circuito de la canción de autor. Por ese disco pues tuve la oportunidad de ser premio nacional varias veces, tener contacto con músicos ya consagrados y conocerlos y poder tocar con ellos. Tuve la posibilidad después de tocar con Antonio Vega, que para mí era un referente, o como los que tú has nombrado, Javier Ruibal también y tal. Pero se desechó muchísimo trabajo que para mí era una pena, pero no podía caber en el disco a nivel de literatura. Es un disco que además de canciones tiene digamos poesía recitada, es un disco muy curioso. Y entonces por eso el libro se llamó Más allá del zoológico, porque digamos recuperé y tomé de punto de partida esos descartes que no pudieron entrar para empezar a construir ese libro que terminó siendo un compendio de textos de los 3 discos, ¿no? De los 3 primeros discos. Y entonces salió este libro que la verdad es que, bueno, como te he comentado, estoy muy contento de haberlo hecho. Yo creo que de fondo estamos sintiendo alguna música tuya. Creo que Paco Valiente nos ha buscado alguna música de Viaje de Yelabu, ¿puede ser? Vamos a intentar escuchar un poquito tu voz y tu musiquita. Hoy estoy mejor, no es por molestar, pero en mi interior no queda algo de ti, queda por hablar, me sigue costando y tanto, no queda algo de ti, queda por hablar.
Bueno, seguimos adelante con Adolfo Langa, que para mí es un gran placer tener personas tan llenas de alma y que sepan transmitir esa esencia, esa emoción a las personas que escuchan tu voz y tus palabras y tu música. Y seguimos adelante y me gustaría un poco conocer las colaboraciones que has podido realizar, porque ya te digo, veo tantas cosas en tu vida, tantos caminos y todos llenos de encuentros. Y me gustaría un poco conocer esas colaboraciones, porque estoy leyendo aquí personas que verdaderamente, algunos me suenan, algunos menos, pero la verdad que es muy importante recalcar un poquito ese tipo de colaboraciones que has realizado a nivel musical con... Sí, bueno, pues voy a decir así los más recientes y espero que no se me olvide así alguno, pero aunque ellos me perdonan todo. Pues mira, aparte del de Pedro, el último trabajo que hice fue el disco de José Antonio Delgado, un cantautor de Málaga que también tiene una larga trayectoria y con el que disfruté muchísimo. Un gran disco, y además ya os pondré en contacto con él, porque José Antonio es un tipo también con una capacidad humana muy importante, una persona muy interesante, como músico es fantástico. También hice otro proyecto, en inglés, en el cual, pues, después de muchísimos años me quité la espinita de componer en inglés. En el de José Antonio cogí sus canciones y las arreglé y tal, pero en este que te hablo de Nure, una chica también que canta como Los Ángeles, compuse los temas en inglés y aparte de la producción. Después también he hecho uno muy bonito de Ale Villanueva, que va más cercano a Jason Derulo, a todo este tipo de música más cercana, bueno, pues a Rihanna y tal. Y he hecho pues también el disco del pianista de clásico, el concertista Miguel Pérez. Ajá. Este hombre, bueno, para que te hagas una idea, bueno, él tiene, aparte de que es concertista de piano, él tiene compuestas más de 20 o 30 marchas procesionales que están activas en la Semana Santa de Málaga, de Sevilla, de Valladolid. O sea, es un compositor increíble y hemos hecho también ese trabajo. En fin, la verdad es que muchísimas cosas en estos años. Inmaculada, no me quiero olvidar de ella, también una cantautora. Bueno, yo le he compuesto también 7 o 8 canciones de su disco, y es una compositora y sobre todo cantante, que recién va a presentar su disco en diciembre en Sevilla también. En fin, un poquito de todo. Yo siempre digo que qué bonita es la vida cuando aparecen personas que van llevándote poquito a poco a conocer a otras, y la verdad que para mí el llegar a ti, Adolfo, ha sido algo muy interesante, porque por un amigo, Vicente, que me habla de este proyecto de Hidalgos y Cometas de Pedro Sosa, de repente hablo con Pedro Sosa, rápidamente contacto contigo. Ha sido algo muy bonito el llegar hasta ti. Y más sabiendo que te encuentras aquí en Alcalá de Guadaira y ver todo el trabajo que realizas y que has llevado hacia adelante. Vicente, bueno, para ti es un amigo, para mí es un hermano. O sea, Vicente, además es curioso porque somos amigos políticos, como digo yo, ¿no? Él es el marido de mi mejor amiga. Bueno, tengo 3 amigas que son pilares en mi vida, y una es ella, Eli. Y claro, y es inevitable no ser amigo de Vicente hasta las trancas, ¿sabes? Porque es una persona increíble y los quiero mucho, los quiero muchísimo. Y además ha dado la casualidad
que la vida me ha regalado la posibilidad de ser el maestro de una de sus 2 mellizas. Anda, qué bonito. Y además también de que mi pareja, mi novia, sea la maestra de su otra hija, de su otra melliza. Entonces imagínate, ahora mismo somos, como dirían en Triana, compadres, ¿sabes? Bueno, Adolfo, mira, yo antes de finalizar, porque muchas veces te pones a realizar la entrevista y cuando son en directo el tiempo pasa que no te das ni cuenta. Y antes yo he estado muy a gusto, Miguel. Pues yo, la verdad muchísimo. que y me alegro. También, Paco, la verdad es que hemos tenido un encuentro después de la última vez que coincidimos y tal, y ha sido un encuentro muy grato también con él y contigo, por supuesto. Es un placer, vamos, haber venido aquí con vosotros. Pues muchísimas gracias, porque agradecidos estamos nosotros de poder tener personas tan naturales como tú, que nos llenen, como hemos dicho, de esa emoción. Mira, además te digo una cosa y, vamos, tampoco yo es que sea un artista mediático ni nada de eso, pero hace poco estuve en una televisión local, acabo de estar aquí con vosotros, y a mí el trato que tenéis en un sitio así me seduce y me gusta incluso mucho más que cuando he estado en Radio Nacional o he estado, no por nada, no, sino porque el calor y el cariño y el amor con el que se hace esta radio y esa televisión en concreto a la que me refiero, es que es encomiable. O sea, y os agradezco muchísimo esta labor de difusión porque es fundamental, ¿no? Bueno, Adolfo Langa nos va a regalar este fin de semana, el día 28, en la sala, en la Plaza del Pumarejo, un concierto con sus amigos. Se llama Adolfo Langa and Friends. Sí, bueno, lo hemos puesto así un poco como medio de broma, ¿sabes? Para hacer ese guiño, pero sí, es este sábado y vamos a pasarlo muy bien. Va a ser un par de horas ahí prácticamente en las que lo vamos a dar todo. Pues como digo, yo siempre finalizo un poco intentando de que la persona que nos acompaña nos traslade algunas palabras a los oyentes de Tan Naturales como tú, algún mensaje o algo que tú quieras o sientas de decirnos. Pues mira, a la hora en la que estamos y con la de trabajo que habrán tenido nuestros oyentes esta noche y lo cansados que estarán, solo quiero terminar, ya que me lo propone, con una frase sencilla que es que nunca olviden la sonrisa de niño que tienen en su interior. Wow, qué bonito. Sin saber lo que decir, entiéndeme. Estoy en blanco, no distingo bien si el vacío de mi corazón es tú. Bueno, yo no puedo perder la oportunidad, ya que por sorpresa Adolfo Langa me ha traído aquí a una persona que tuve el contacto de sentir su vibración por teléfono, de sentir sus palabras, y la verdad que disfruté muchísimo esa entrevista. Además, ese día en concreto tuvimos la oportunidad de trabajar de estar hablando con 2 médicos, con un médico de Santiago de Compostela, que trabajaba también en la unidad de cuidados intensivos, y tuvimos la oportunidad de hablar contigo, y a mí me apasiona cómo me has traído de regalo aquí a Pedro Sosa, y me he enterado 5 minutos antes de llegar. Sí, bueno, yo con Pedro tenemos una broma después de tantos años, que es que nosotros tenemos, entre nosotros hay tarifa plana de embolados, ¿sabes? O sea, entonces tiene que acudir a lo que yo le diga y yo tengo que acudir a lo que él me diga. Pues Pedro, encantado de recibirte aquí en directo en el estudio de Radio Guadaira, en Tan Naturales como tú. Un placer. Y la verdad que después de hablar contigo profundicé un poco en este trabajo de Hidalgos y Cometas, y he disfrutado muchísimo viendo tantas personas involucradas en este proyecto, y darte la enhorabuena por cómo movilizas a las personas para poder llegar a este proyecto tan bonito, que me gustaría que recordáramos a los oyentes de Tan Naturales como tú. Sí, yo creo que hay algo que olvidamos en la vida frecuentemente, y es algo tan sencillo como que la verdad tiene poder. Ajá. Yo creo que la verdad siempre convence, y yo creo que no soy yo el que moviliza a la gente, sino quizás sí que haya encontrado un filón a través de la gente con la que normalmente trabajo, con la que convivo en mi trabajo,
un filón de verdad. Y al compartir esa verdad yo creo que la gente se siente identificada porque necesitamos de verdad en la vida, ¿no? ¿Qué es de Hidalgos y Cometa? Pues mira, de Hidalgos y Cometa es el trabajo de Adolfo, el trabajo de Joaquín Calderón, el trabajo de Gina, el trabajo de Happy, el trabajo de un montón de gente, ¿no?, que pone lo que sabe, lo que tiene y lo que puede al servicio de quien no tiene nada. Mira, si tuviera que decir qué es de Hidalgos y Cometas, Miguel, es la respuesta a las últimas fotos que hemos recibido de Tanzania con niños muertos esperando en la puerta, que abran el colegio, sin haber podido beber desde el último día de colegio. De Hidalgos y Cometas es nuestra respuesta a eso. De Hidalgos y Cometas es nuestro inconformismo ante un mundo que no sabe de verdad, no sabe de la vida y no sabe del valor de las personas, ¿no? De Hidalgos y Cometas, si te dijera que es el nuevo proyecto discográfico, estaría mintiendo, estaría siendo un tonto, ¿no? De Hidalgos y Cometas es nuestra respuesta ante un mundo que no queremos, ¿no?, y que queremos cambiar. Y qué bonito que llegue a más personas y que llegue ese sentimiento a más personas, porque muchas veces vivimos en una burbuja en la vida cotidiana y nos olvidamos muchas veces de ese tipo de necesidades, y siguen felices. Y aunque tengan esos pocos recursos, son felices internamente. Sí, porque viven en su verdad, es decir, viven en la realidad y están apegados a la realidad. Nosotros vivimos al margen de la realidad, ¿no?, creo muchas veces, ¿no? No estoy intentando dramatizar nada, ¿no? Yo soy una persona que también disfruta de los privilegios y de las oportunidades de ser feliz, ¿no? Pero cuando uno tiene la experiencia de haber podido poner nombre, de haber podido abrazar, besar, oler, ¿no?, comer, beber, con ellos ya nada es igual. Ya nada es igual porque has visto y te das cuenta de que todo lo que tú crees que es real es relativo, porque la realidad depende del lugar donde se despliega, ¿no? Y es algo muy sencillo y muy humilde lo que estamos intentando hacer. Decía un escritor, ¿no?, porque en un pequeño cuento, ¿no?, decía: ¿por qué, profeta, sigues gritando en medio del desierto, ¿no?, si nadie te escucha, ¿no? Y el profeta le respondió: ya no pretendo convencer a nadie, es que si dejo de gritar probablemente me hayan convencido a mí, ¿no? Pues wow. Eso es de Hidalgos y Cometas. Es un grito, ahora mismo desesperado, porque hay gente que lo está pasando muy mal, hay gente que las está pasando putas, ¿no? Y queremos ser la voz y la presencia de esa gente. ¿Cómo podemos colaborar con Hidalgos y Cometas? Pues tan sencillo como dentro de muy poquito presentamos el disco, pues adquiriendo el disco, entrando en las redes sociales, compartiendo lo que colgamos. Mira, más que incluso comprar un disco o acudir a un concierto, queremos gente que se adhiera a esto. Gente que quiera poner su granito de arena, su poquito de tiempo, su atención en un proyecto que lo que intenta es generar un cambio pequeño de conciencia, ¿no? Y que en nuestra vida diaria tengamos como referencia ese otro mundo en el que vive mucha gente sin lo básico, ¿no? Yo creo que entrar en redes sociales, buscarnos por Pedro Sosa Oficial o Pedro Sosa, o incluso a través de las redes de Adolfo, todos estamos conectados, ¿no? Adolfo Langa en Twitter, en Instagram, en Facebook, por cualquiera de nuestros nombres nos localizan. Y queremos gente que se adhiera a este proyecto, gente que quiera conocer, que no le importe mirar a través del arte y nuestros medios, ¿no?, por una ventana hacia ese otro mundo que también es parte de la realidad. Qué bonito. De verdad que os agradezco muchísimo la visita a este humilde programa de Tan Naturales como Tú. Para mí es un placer teneros aquí y que la visita en directo, lógicamente, normalmente siempre solemos hacer entrevistas telefónicas y el teneros aquí a mí me ha emocionado escucharos en la vibración en directo y solamente os puedo dar las gracias por estar con nosotros. Yo igual, vamos. Muchísimas gracias y hemos estado en la gloria, ¿no? Además hemos estado
en nuestro pueblo. ¿Y cuántas personas buenas y nombres han salido, y como yo digo, personas de bien ser? Hombre, la verdad es que yo me siento muy feliz aquí en Alcalá. Ya os digo, vivo en el Parque Centro, trabajo en el Campo de las Beatas y para mí yo me siento parte del barrio y del pueblo. Y qué bonito tener gente buena aquí en el pueblo también, hijo. Hombre, y lo bien que se come. ¡Ole! Pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias. Y seguiremos vuestros pasos en contacto, y recordarle a todas las personas que este sábado 28 en el Pumarejo, en Sevilla, en la sala, van a tener la oportunidad de estar con Adolfo Langa y con sus amigos, verdaderamente que espero de estar con ustedes allí y disfrutar de vuestra esencia. Pues, seguro que será así. Muchísimas gracias. Y deshaciendo todo lo que contamina. Hoy nadaremos por encima del tráfico. Tendrán cabida los auténticos. Pantallas de televisión retransmitiendo en simultáneo tu boca dulce dentro de mi alcoba. Los pies perdidos entre sábanas, sin importar la procedencia, teniendo en cuenta solo que hoy hablé con Dios. Trato cordial, civilizado. Ayer éramos dos, hoy somos multitud. Pantallas de televisión retransmitiendo en simultáneo. Pantallas de televisión retransmitiendo en simultáneo. Sistema, no entiendo cómo vale la pena partirse en dos por la mitad. Ambulante, siempre atendiendo a la orden de alguien y deshaciendo todo lo que contamina. Wow, ¿cómo quedamos después de hablar con Adolfo Langa y con Pedro Sosa? Yo la verdad que no tengo nada más que palabras de agradecimiento, y aparte por la visita, de estar aquí presente en directo. La verdad que hoy tenía un programa que lo he cambiado, porque tener la oportunidad de tener dos personas tan importantes a nivel dentro de la música cantautor, para mí es muy importante promover sus proyectos. Y más sabiendo que la música tiene un poder maravilloso, un poder transmutador. Y no porque lo digan, sino que ya estudios han realizado donde universidades como en Glasgow o universidades en Estados Unidos ya hacen un tipo de estudio donde indican que escuchar música, por ejemplo, de gospel, puede mejorar la autoestima, la satisfacción de vida de los adultos mayores, el tiempo que reduce la preocupación en torno a los estados de malestar, de enfermedad. Tener más música en los hospitales podría favorecer la pronta recuperación de los pacientes, y fomentar un poco la música es importante. Y en este caso, este tipo de música, que para mí es tan selecta y tan importante como es transmitir la vibración de la voz, la poesía del corazón, y lógicamente lleno con el alma de, como hemos dicho, Adolfo Langa y de Pedro Sosa, que la verdad se lo agradezco porque me ha sorprendido el que acompañara a Adolfo y estuviera aquí con nosotros en directo después de haber hablado con él semanas anteriores. Bueno, llegado este momento, son las 10 menos 5 minutos, lo cual llega este momento de despedida. Miguel Ángel Barcelona, quien les habla, Paco Valiente a control. Nos despedimos hasta el 8 de noviembre, donde seguiremos adelante llevando un poquito de bienestar al ser humano. Pues hasta siempre, un cordial saludo, tan naturales como tú.
De todos los seres vivientes, la gente de piedra, la madre tierra, el padre cielo, el abuelo sol, la abuela luna, los subterráneos, el pueblo de las estrellas, los humanos, los hermanos y hermanas del cielo, los hermanos de pie o los árboles y los seres del trueno. Gracias, gran espíritu y gran misterio, por tanta belleza a mi alrededor. Anita, de toda esta gente no sabrá alguien dónde he dejado yo las llaves. Lo que más le hace falta al mundo es lo que tú has venido a darle. Crear un mundo mejor, eres semilla sagrada, qué bueno, para crear un mundo mejor.